Hola a todos, soy el economista migrante y hoy quisiera hablarles de cómo tener un plan económico y organizarse de manera tal que sea mucho más sencillo alcanzar las metas que nos hayamos propuesto. ¿Qué ocurre? Hay una frase, ahora mismo no recuerdo quién es la persona responsable de la misma, pero con la que estoy 100% de acuerdo. Y es que un tonto con un plan puede superar a un genio sin un plan. ¿Y a qué me refiero con esto? Es que mucha gente quiere poner, digamos, en orden su vida, pero no haya la manera de hacerlo. Y el motivo por el que esto ocurre es porque no planifica lo que está haciendo. Entonces, tiene, digamos, un sueldo promedio o un trabajo estándar, pero no es capaz de ahorrar ciertas cantidades o ponerse ciertas metas que la lleven a los objetivos que se ha planteado, tanto a nivel individual como a nivel familiar. Entonces, aquí quisiera traerles a colación a un personaje que se llama Dave Ramsey. Dave Ramsey es un asesor de finanzas personales y un presentador de programas de radio y, bueno, realmente empresario estadounidense. Pero les estoy hablando de él porque él tiene un programa, un libro que se llama Total Money Makeover, en el cual él explica una serie de pasos, lo que él conoce como los baby steps, en los que cualquier persona puede alcanzar hasta cierto punto la libertad financiera, ¿no? Ahora bien, yo a nivel de inversiones y los consejos que él da de inversiones no estoy de acuerdo con Dave Ramsey. Es decir, él no es la persona a la que yo acudiría para invertir. Pero en este momento no vamos a hablar de invertir. Vamos a hablar de cómo realizar una planificación financiera y con base en dicha planificación obtener resultados. Y es aquí donde creo que él tiene una serie de consejos que son bastante útiles. Entonces, vamos con estos siete pasos de bebés. En primer lugar, guardar o salvar $1000 en un pequeño fondo de emergencia. ¿Qué ocurre? Muchas veces en la vida tenemos cualquier tipo de emergencias y por no saber, o sea, por no haber tenido un dinero reservado para esto, nos cuesta resolver en ese instante. Sin embargo, si tienes $1000 guardados, esto no ocurre. Es decir, es más complicado. Ya si tienes una deuda o te surge algún problema que tenga más de $1000, o bueno, en este caso 1000 euros, que necesites, pues es un problema ya mayor. Entonces, el primer paso que dice Dave Ramsey es que logres abrir, o sea, tener en una cuenta de ahorro 1000 euros guardados. En segundo lugar, tenemos que pagues todas tus deudas menos la hipoteca de tu casa si es que estás involucrado en una de estas. ¿Qué ocurre? Cuando tú pides un préstamo a alguna entidad bancaria o a cualquier otra entidad, este préstamo viene con intereses, que es el pago que tú tienes que realizar por el dinero que se te ha prestado en el tiempo establecido. Estos intereses son realmente altos y cuando tienes una deuda importante, pues se van acumulando y pueden llegarte a generar un gasto bastante importante. Entonces, lo que recomienda Dave Ramsey es que pagues primero estas deudas, a excepción de la hipoteca, que es, digamos, la mayor, y con ello, aunque no te des cuenta, en el momento que tú estás pagando esa deuda con los intereses, además, al no tener que seguir pagando esos intereses, estás básicamente ganando dinero. Es decir, si tú tienes, por ponerte un ejemplo, unos intereses del 8% y el mercado de valores en promedio arroja 6% de ganancias, pues con pagar ese 8% de interés y salir del mismo, ya estás ganando más de lo que si hubieras estado invirtiendo. Entonces, enfócate en no tener esa clase de deudas. Y por tanto, ¿qué lo tiene de número 2? Eso en segundo lugar. En tercer lugar, y este es uno de los pasos que me parece más importante, y sobre todo a nivel, cuando ya estamos hablando de familias, y es que ese pequeño fondo, que en el primer paso es de tan solo 1000 euros, se convierte en un fondo de entre 3 o 6 meses de ahorro. Cosas que cualquier tipo de emergencia que ocurra, y por ponerles un ejemplo puntual, ahora con la pandemia que ahora mismo seguimos sufriendo, mucha gente ha perdido su trabajo. Y con perder tu trabajo, inmediatamente se acaba pues, la fuente de ingresos que tengas. Y vale, se puede argumentar que si habías estado trabajando y quedas desempleado como consecuencia de esto, pues tienes acceso al paro o a otros medios de subvención o de ayudas estatales. Pero ¿qué ocurre? Uno, estas ayudas no son inmediatas. Tienes que realizar un trámite y el cual tiene que ser aprobado y esto toma un tiempo para realizarse. Entonces, es muy posible que pase más de un mes, incluso en algunos casos meses, hasta que este dinero que se supone que te corresponde, pues te sea depositado o te sea entregado. Mientras que, por el contrario, si tú ya tuvieras un fondo de emergencia, pues pudieras cubrir precisamente todos los gastos que tengas. En mi caso personal, pues además aclaro que yo estoy siguiendo todos los pasos que les estoy mencionando aquí, yo sigo lo que estoy predicando, pues he decidido que ese fondo no sea de entre 3 y 6 meses, sino que por el contrario sea de un año. Es decir, cosa que pase lo que pase, me quedo sin empleo,
lamentablemente caigo enfermo, o yo qué sé, tengo algún accidente, o sea, lo que sea, pueda hasta cierto punto sostenerme por mis propios medios. Y bueno, si viene después la ayuda estatal o el ERTE o lo que sea que me corresponda, pues eso ya es otra cosa. Pero debes tener la capacidad de por ti mismo ser capaz de ayudarte. Entonces, este paso a mí me parece muy importante, me parece vital, y es tener tu fondo de emergencia de entre por lo menos 3 y 6 meses, y en mi caso personal, como les estoy diciendo, de un año. Entonces allí va siendo importante. En cuarto lugar, Dave asume que deberías invertir el 15% de tus ingresos netos. Es decir, tú tienes tu ingreso, bueno, asumo que como la mayoría de la gente tendrás un trabajo. Ese trabajo te paga una nómina mensual, después de impuestos. Pues sobre esa nómina que tú tengas, deberías tratar de invertir por lo menos el 15%. Es decir, si estás cobrando 1.000 euros netos, pues por lo menos 150 de esos 1.000 euros debería estar dedicado a inversión. Más adelante en el canal estaré comentando sobre maneras de invertir y todo lo que averiguo al respecto, que les prometo es muy interesante, pero por ahora quiero que se queden con la idea de que tienen que invertir por lo menos el 15% de sus ingresos una vez hayan cumplido los 3 primeros pasos que he mencionado. Si no has realizado esos 3 primeros pasos, pues enfócate en tu fondo de emergencia y pagar las deudas que no impliquen una hipoteca. Luego, y esto ya, bueno, en mi caso en particular, pues no me afecta por lo siguiente, y es que el quinto paso es salva dinero para la universidad de tus hijos. Bueno, esto ya es un tema realmente particular, puesto que Estados Unidos tiene todo un tema con la deuda estudiantil para que las personas puedan asistir a la universidad, y es básicamente diría, problema particular de Estados Unidos. Entonces, en particular no afecta realmente, no nos afecta realmente en España. Pero si este quinto paso en particular, pues yo lo enfocaría más a continuar invirtiendo. Es decir, dado que no tienes que ahorrar, o bueno, no debes ahorrar tanto para la universidad de tus hijos en España, pues están subvencionadas y son públicas, pues aumenta o incrementa ese porcentaje de inversiones que estás realizando. Y finalmente el sexto paso, perdón, que afirma Dave es que pagues lo más temprano posible tu hipoteca. Una vez que tú hayas realizado los 5 primeros pasos, ahora tienes la deuda de la hipoteca. ¿Qué ocurre? Esta deuda, pues en algún momento hay que pagarla. Y también tiene intereses. ¿Qué ocurre? Si tú ya has realizado los primeros pasos, significa que no tienes ninguna deuda antes de esta. Es importante no confundir gastos con deudas. Es decir, evidentemente estarás inscrito en un gimnasio, tendrás gastos telefónicos, la comida, la luz, agua, etc. Pero esos son gastos, esos no son deudas. Cuando me refiero a deudas, me refiero a, por poner un ejemplo, haber pedido un crédito para comprar un coche. Cuando, bueno, alguna gente que pide préstamos para comprar un teléfono, por poner un ejemplo. Pero, cuando tú ya has salido de todas las deudas y has cumplido el paso número 2 del programa de Dave, pues ya la única deuda que te queda es la hipoteca. Y en este caso, tú junto con tu pareja, pues deberían estar enfocados en estar pagando esta deuda. De manera tal que cuanto antes salgas de esta deuda, pues ya estarás, es más, en el momento que cumples el paso número 6, tienes tu propiedad, o sea, tu casa completamente pagada, cosa que tú y tu familia puedan vivir sin ningún tipo de problema en la misma. 2, no tienes ninguna otra deuda adicional, pues como ya he mencionado, ya la has pagado. Y 3, has estado durante una cantidad considerable de tiempo invirtiendo más, el 15% o más de tus ingresos. Si a eso le sumas que tienes un fondo de emergencia, cosa que cualquier cosa que ocurra puedas estar protegido, pues estás en una posición financiera bastante buena. Es decir, no hace falta ser Jeff Bezos para tener una posición económica envidiable, y mucha gente que esté valorando que envidiaría tu posición. Finalmente, y este es un paso que a mí que veo con mucho anhelo a futuro, es el paso número 7, que es una vez que has construido tu riqueza, tu fortuna, pues ya es cuestión de decidir a qué quisieras donar parte de la misma. Es decir, todos tenemos un tema que personalmente nos toca. Es decir, hay mucha gente que pues lo que más le importa podría ser el medio ambiente. Pues entonces puedes donar a organizaciones que estén enfocadas a estos temas. Otros, pues, algunos son religiosos y pues, preferirían donarlo a la iglesia o a la religión de la que sean parte, pues también lo pueden hacer. Algunos, pues, a mí personalmente, evidentemente con todo el tema en Venezuela me gustaría ayudar, sobre todo a las personas más desfavorecidas allá, y así podemos continuar hablando, pero lo que quiere decir este punto es que una vez que has construido tu riqueza, pues te has ganado el derecho, el beneficio de
poder donar a otras organizaciones o a otras personas, o incluso, si es demasiado, puedes incluso tener una beneficencia o caridad personal. Y bueno, estos han sido los 7 pasos. Espero que les haya gustado. Realmente se los recomiendo sobre todo por tener un plan. Como dije al principio, un tonto con un plan puede derrotar a un genio sin un plan. Una vez que ya has decidido seguir esta serie de pasos, vas a ver cómo todo se va organizando. Es decir, yo afortunadamente he trabajado ya todo el año pasado, bueno, salvo finales, pero casi todo el año pasado, y seguí este plan al pie de la letra, es decir, a rajatabla. Empecé ahorrando estos 1000 al principio, no tengo ninguna clase de deuda no me endeudo, es decir, yo personalmente no tengo tarjeta de crédito, no voy pidiendo préstamos para comprar nada, si tengo que comprar algo lo pago directamente en efectivo, en cash, porque no quiero tener ninguna clase de deuda. Construí mi fondo de emergencia y actualmente me encuentro en el punto número 4 de invertir por lo menos, no máximo, pero por lo menos el 15% de mis ingresos. Y considero que, siguiendo esta serie de pasos, más temprano que tarde estaré en una posición económica francamente envidiable. Entonces eso es lo que les recomiendo. Continúen. No necesariamente tienen que seguir este plan al pie de la letra. Pueden tener su propio plan, pueden hacerle modificaciones. Pero lo que quiero decir es que tengan un plan. Es decir, hagan una planificación, siéntense. Si tienen parejas, viven juntos o lo que sea, también, siéntense los dos y decidan cómo realizarlo. Pero esta clase de cosas les puede dar un boost, realmente un impulso bastante importante a futuro, y considero que será invaluable si lo realizan. Entonces, sin más que agregar, espero les haya gustado el video de hoy. Agradecerles por toda la colaboración que han estado dando al canal, de verdad lo valoro muchísimo. Y bueno, aquellos que sean nuevos en el canal, no duden en suscribirse, darle like al video y tocar la campanita para nuevas notificaciones de videos. Sin más que agregar, me despido y hasta la próxima.